3, 2, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Bien, gracias por acompañarnos en estas pláticas que tenemos por parte del Colegio de Profesores de Derecho Penal de nuestra Facultad de Derecho UNAM. Agradecemos, como siempre, a nuestro director de la facultad, a Raúl Juan Contreras Bustamante, quien junto con el doctor Ricardo Rojas Arévalo nos han permitido, ayudado y apoyado para poder estar platicando con ustedes todo este ciclo de conferencias que han sido, pues vamos, algo incalculable que no pensábamos, la gran respuesta que ha habido del mundo jurídico e inclusive de gente ajena al ámbito jurídico que ha participado, que ha hecho comentarios, pero sobre todo que nos han seguido, que las grandes figuras como es el doctor Raúl Carrancá, los maestros Jenny Hernández, que participó la semana pasada, hemos tenido al maestro Alberto Nava, en fin, una serie de figuras, lo que demuestra el gran nivel que tiene nuestra Facultad de Derecho en su claustro académico. Y hoy, pues definitivamente, seguimos con ese nivel y vamos a trabajar hoy un tema, y le agradezco a nuestro invitado de honor, el maestro Gabriel Regino, que haya aceptado participar en estos foros. Él nos hablará sobre el concepto de irreparabilidad en las actuaciones dentro de la audiencia intermedia. Un tema muy complejo, un tema de suyo importante, pero sobre todo muy técnico por todo lo que ha venido afinándose dentro de todo este Código Nacional de Procedimientos Penales y que se tiene que hacer sobre la marcha manejando la problemática que se cierra, y eso solamente lo puedo dar la práctica. Déjenme presentar a nuestro querido amigo Gabriel Regino, porque pues es una gente que yo conozco desde los años 90 como estudiante, después en su examen profesional que fue el 31 de marzo de 1992 y que ha tenido una destacada actividad como jurista. Fíjense que Gabriel Regino García es originario de México, nace el 7 de febrero, que es un gran día porque también yo nací el 7 de febrero y otro gran penalista, don Ricardo Franco Guzmán, nace ese día, entonces no podemos festejarnos. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho con la tesis La importancia de la dogmática jurídico-penal y su aplicación en delitos contra la salud. Ese fue un tema y recuerdo perfectamente lo bien que le fue en su examen profesional. Ha tenido diplomado en Filosofía en la Universidad de La Salle, diplomado en Derecho Penitenciario, diplomado en Procuración de Justicia y Derechos Humanos, ambos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es diplomado en Control Social y Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, diplomado en Ciencias Forenses y su aplicación en el nuevo sistema acusatorio por el Instituto de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, especialidad en Derecho Penal en la División de Estudios de Posgrado, especialidad en la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estudios en el extranjero. Curso de actualización en criminología en la Universidad de Salamanca, España. Congreso Internacional de Criminología en la Universidad de Ramón Llull de la Universidad de Barcelona, España. Diplomado Internacional en Litigación en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Curso de Destreza de Litigación. Curso de Técnicas Avanzadas de Contrainterrogatorio en la Universidad de San Diego, California. Curso de Extradición y Sistema Acusatorio en los Estados Unidos en la Universidad Latin American de Washington, D.C. Actualmente es candidato o doctorando por investigación en el área de Derecho Procesal Penal de la UNAM. Actividades académicas. Es maestro por oposición en la UNAM y titular de la Cátedra de Criminología y Sistema Acusatorio, la cual ha impartido en la División de Estudios de Posgrado INACIPE y distintas universidades del país. Ha dictado más de 100 conferencias y cursos relacionados con el sistema acusatorio, certificado por el CETEC. Actividad profesional. Ha laborado en el Poder Judicial de la Federación y en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, donde se desempeñó como subsecretario de Seguridad. Es titular del despacho Regino Abogados actualmente. Lo que yo quisiera simplemente es decir que tenemos nosotros frente a nosotros en nuestra pantalla a uno de los juristas que se ha desarrollado mucho en el ámbito de la dogmática y en el ámbito del derecho procesal, criminológico también y de derechos humanos. Querido maestro y amigo
Gabriel Regino, es tuyo el foro. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad que a través del Colegio de Profesores de Derecho Penal de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM y desde luego con el apoyo de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y desde luego con el talento y el liderazgo de usted, doctor Carlos Daza, pues agradecer la participación que me permiten tener el día de hoy a través de las plataformas en estos tiempos de pandemia. Vamos a platicar el día de hoy sobre un tema que, como usted bien nos señaló, es sumamente técnico, pero no por ello debe dejarse de lado, porque tiene que ver con la parte quizá estratégica del sistema acusatorio, que es la audiencia intermedia, y un concepto que tiene que ver con la defensa constitucional de lo que ocurre en esa etapa, que es el concepto de irreparabilidad. Para poder dar pie a la explicación sucinta de lo que ocurre en la audiencia intermedia, estimo necesario, en primer lugar, ubicar el contexto de su importancia estratégica dentro del sistema acusatorio. En esa virtud, voy a compartir con ustedes una presentación que tenemos sobre este particular y que le iremos desarrollando de manera sucinta y muy sencilla para que pueda existir, en el caso dado, pues una comunicación adecuada. Este es el tema, el concepto de irreparabilidad en la audiencia intermedia. Ahora bien, ¿cuál es el papel que tiene la audiencia intermedia en el contexto del sistema acusatorio? Es fundamental porque es la parte central que nos divide de una posible salida del proceso a un juicio oral, lo cual no es cosa menor. Para esto, para poder determinar la importancia que tiene la audiencia intermedia, propongo y los invito a que analicemos tres elementos. Tres elementos de fuera todavía de cualquier etapa procesal. Quiero que salgamos un poco del aspecto netamente del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos ubiquemos en estos tres temas que considero que son relevantes. Primero, el hecho. Cuando hablamos de un hecho, tenemos, desde la perspectiva que quiero compartir con ustedes, establecer las respuestas a 7 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Y por qué? Esto lo estimo fundamental porque no podemos nosotros ingresar al análisis de un hecho si antes no nos hemos formulado estas preguntas. Imagínense ustedes que estamos ante un evento de carácter patrimonial, ante un evento de carácter violento como un homicidio, ante una circunstancia relacionada con el desempeño de un servidor público, entre muchas otras variables que podríamos presentar. Para poder comprender dónde estamos, es importante primero saber qué pasó, quién posiblemente lo hizo, cómo lo hizo, cuándo, dónde, con qué y por qué. Esta pregunta, la última, el por qué, en ocasiones llega a ser despreciada en los ámbitos netamente que buscan solamente la acreditación de elementos, etcétera, pero en lo particular sugiero que el por qué, que es la motivación, no deje de ser un elemento importantísimo del análisis. En otra ocasión les platicaré sobre la importancia del móvil en los hechos delictivos, pero ahorita estamos en entender primero que el hecho hay que analizarlo a través de estas 7 preguntas. Si logramos tener la mayoría de las respuestas, entonces estamos comprendiendo de qué estamos hablando. Ahora bien, el segundo concepto tiene que ver con la calificación legal del hecho. ¿Por qué importa la calificación legal del hecho? Nosotros podemos hacer desde cualquier perspectiva, se hace del fiscal, se hace de la defensa, el hecho que nos están sometiendo a conocimiento, ¿cómo puede ser calificado? ¿Para qué sirve el conocer la posibilidad de la calificación? Pues inmediatamente para que antes de tomar la decisión de si nos vamos a enredar en una batalla legal, ver si ese hecho puede tener como salidas un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso o en su caso un procedimiento abreviado.
La finalidad del sistema acusatorio no es precisamente que nos liemos en una larga batalla, sino por el contrario, que cuando un hecho existe, se le puede encontrar a quien se presume su autor cualquiera de esas opciones, primero, para no congestionar el sistema. Número dos, para dar una salida rápida y efectiva al conflicto que constituye el drama penal. Bien, ya cuando nosotros hemos evaluado el hecho, su calificación legal y las posibles salidas que podría tener, tendríamos que pasar a una de las partes fundamentales de esta triada que les propongo, que es el código de evidencia. ¿Qué es el código de evidencia? El código de evidencia es cuántos datos de prueba, cuántas pruebas se incriminan a la persona en la investigación que se está realizando o que está por realizarse. ¿Existe prueba directa? ¿Existe prueba de referencia? ¿Puede existir prueba ilícita? ¿Hay una metodología incorrecta en la prueba pericial? Todo esto solamente lo podemos resolver con el análisis propio de una carpeta de investigación. Analizando una carpeta de investigación podemos saber si el código de evidencia contra la persona es sólido, medianamente sólido o es absolutamente frágil. Y eso nos puede llevar inclusive entonces a tomar determinaciones y decisiones estratégicas de qué camino vamos a seguir en ruta a un posible juicio oral. Repito, el hecho, su posible calificación legal y el código de evidencia. Son los tres elementos que nos van a permitir tomar decisiones. Las decisiones en un sistema acusatorio no pueden ser tomadas a través de percepciones, de creencias o inclinaciones del ánimo. No, tiene que ser con base en cuestiones acreditables que son las tres que he sugerido. Ahora bien, sabemos que un sistema acusatorio inicia con una denuncia, una querella, una detención en flagrancia, no me ocuparé de la acción privada, y que viene después una audiencia inicial, que en el caso que voy a proponer, porque tenemos que ir a una intermedia, es de una vinculación a proceso. Una persona queda vinculada a proceso. La importancia de la investigación complementaria es absoluta, absoluta, absoluta. En una ocasión, hace algunos años, conocí de un funcionario que una vez que se vinculó a proceso y que había pedido de plazo 6 meses, nada más porque se le ocurrió pedir 6 meses, le pregunté, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer durante esos 6 meses? Y me dijo, pues descansar del caso. No, no se trata de una vacación. La investigación complementaria es contrarreloj, es un límite. Por eso hay que pensar muy bien cuál es el plazo que se solicita. No es solamente de ver la agenda personal del Ministerio Público, del defensor, del asesor jurídico o del tribunal. Esto tiene que ver con una investigación metódica que tiene que llevarse a cabo con todo lo que ello implica. Por ejemplo, las entrevistas a todos y cada uno de quienes han participado como testigos o denunciantes durante la integración de la carpeta de investigación, las entrevistas que se haga a las otras personas que pudieran haber tenido conocimiento del hecho, que puedan aportar una información relevante, que pueda ser contrastable, la entrevista con peritos, el desarrollo de dictámenes periciales, la intervención de comunicaciones privadas. Es un mundo de cosas que se pueden hacer, desde luego, tomando en cuenta la naturaleza del caso. Esa importancia de la investigación complementaria es la que nos va a permitir a ambas partes, si me permiten en este momento solo referirme a Ministerio Público y Defensor, acumular y preparar las armas que vamos a necesitar para la batalla. Porque si estamos en una investigación complementaria, es porque ahí podemos encontrar todavía una salida en el siguiente sentido. Hemos encontrado testigos que están en contra de nuestra hipótesis y que fortalecen la hipótesis de la contraria. En tal caso, bueno, pues si somos fiscales podemos ir por un sobreseimiento, pero si somos la defensa, pues entonces tendríamos que tomar una decisión de irnos por una salida alterna o por una salida anticipada del juicio. Pero si en el decurso de la investigación complementaria logramos encontrar las armas que necesitamos para sostener nuestra hipótesis, eso es extraordinario, porque eso nos va a permitir llegar a esta etapa de la presentación de las armas.
el proceso penal tiene que verse como una guerra, como una batalla, porque si se ve de otra manera ya se perdió. El proceso penal es una guerra, y es una guerra donde no cabe piedad alguna, ni sentimiento, ni nada. Es entrar por la victoria o por la victoria. Aquí no hay de medias tintas. Por eso hay que presentar las armas. Es lo que le llama la ley el descubrimiento probatorio, que es ¿qué tiene el Ministerio Público para llegar al juicio oral? ¿Qué tiene la defensa para defenderse en ese juicio oral? Bien, en esto pueden presentarse las siguientes hipótesis. Que el Ministerio Público no realice el descubrimiento probatorio. Y esto en México, desgraciadamente, es una constante. Me explico rápidamente. El Ministerio Público en México tiene excepcionales servidores públicos, excepcionalmente. En muchas ocasiones, las fiscalías actúan más por criterios políticos, estadísticos y mediáticos que de justicia. Y eso es un hecho. Luego entonces, llegan a existir muchas circunstancias a través de las cuales el Ministerio Público le descubre a la defensa el 30-40% de lo que ha investigado, aduciendo cargas de trabajo, que está en audiencias, etcétera. Le imposibilita a la defensa el acceso a las carpetas de investigación y en ocasiones, llegado el plazo que tiene conforme a la ley de mostrar sus armas, no lo hace. ¿Por qué? No crean ustedes que es por un exceso de trabajo, porque se le pasó. No, porque son estrategias dilatorias que el propio poder punitivo a través de la fiscalía despliega. En esos casos, ¿qué puede hacer la defensa? Irse a un amparo indirecto contra una omisión del Ministerio Público en realizar el descubrimiento probatorio. La respuesta categórica es no, porque el juez de amparo, el juicio de amparo, no va a proceder contra este tipo de omisiones. Máxime que el descubrimiento probatorio se encuentra dentro del campo de vigilancia del juez de control. Luego entonces, ante estas situaciones que son comunes, lo que debe de hacerse es acudir a pedir una audiencia al juez de control correspondiente para explicarle que, habiendo finalizada la etapa de investigación complementaria que no requiere acuerdo judicial sobre ese particular, transcurrieron los términos y plazos que establece el Código Nacional y que el Ministerio Público no ha hecho el descubrimiento probatorio ni le ha permitido a la defensa imponerse del mismo. Porque muchas veces el MP, déjenme decirles, su clásica frase en las audiencias es: la defensa no ha ido a ver la carpeta, la defensa no ha ido, la defensa no. Entonces, para evitar eso, no puedo decir, hemos ido, hemos promovido, le hemos pedido y nos ha hecho el descubrimiento probatorio hasta el momento. Lo que va a motivar que el juez le dé todavía algún plazo adicional al que establece la ley para que haga el descubrimiento probatorio y a lo mejor lo llega a amenazar de que va a acusarlo con su superior y bla, 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 bla. Esto nos puede permitir llegar a una discusión inclusive de carácter constitucional en cuanto a que los jueces se convierten en legisladores que desdoblan los términos siempre en favor del MP y jamás en favor de la defensa. Pero bueno, no es el tema, ya en otra ocasión platicaremos de ello. Entonces, regreso. Si el MP no ha hecho un descubrimiento probatorio por ser el amparo, no, eso hay que verlo por el juez de control de manera inmediata. Para este efecto, ustedes pueden ver, voy a hacer la compartición de esta tesis que les va a servir para lo que ahora en estos momentos les estoy comentando. Y es la tesis, ustedes pueden tomar nota, 2015-264. ¿Sí? Esta tesis habla precisamente del tema que les acabo de comentar y su título es Descubrimiento probatorio. Su incumplimiento por el Ministerio Público constituye una violación procesal subsanable por el juez de control en la etapa intermedia, por lo que en su contra se promueve el amparo indirecto. Este es improcedente. Esta es una tesis aislada del quinto circuito, pero que nos sirve como faro para resolver esta cuestión. Entonces, amparo no, juez de control sí. Bien, volvamos a nuestra presentación, a nuestra exposición sobre este interesante tema que es el concepto de irreparabilidad. Bien, en estas condiciones, por ejemplo, en las que estamos hablando
del tema con lo que es la irreparabilidad, nos vamos a ir directamente a la audiencia. Por ejemplo, vean ustedes, permítanme tantito para poder eh, poner la correspondiente. Listo. Entonces, en este orden de ideas, vamos a ver qué sucede cuando es la defensa quien ha sido omisa en compartir, en hacer el descubrimiento probatorio. ¿Le pasa algo a la defensa si no hace el descubrimiento probatorio como lo hace el MP? Bueno, aquí las consecuencias son totalmente distintas, ¿eh? Y que nadie nos venga a hablar de igualdad procesal y esas cosas que son más que nada declaraciones, aspiraciones legislativas que en la práctica no tienen absolutamente ninguna eficacia, ninguna. Pero eso nos corresponde a nosotros los abogados estarnos peleando día con día, con día, con día. Porque si la defensa no realiza su descubrimiento probatorio, la pregunta es, ¿lo va a poder hacer en la audiencia intermedia? La respuesta es no, no lo va a poder hacer. Oiga, su señoría, es que mire que hubo un incidente, hubo trabajo. No, señor, no hizo su descubrimiento probatorio, se acabó. Oiga, pero si al MP, no, al MP es otra cosa, al MP sí le puedo dar oportunidad, no solamente que lo descubra cuando quiera, también le puedo dar oportunidad de que si no ha acusado, le aviso a su jefe para que decirle, oye, se le pasó la acusación, hazla tú. No, no, pero eso es el MP, la defensa no, ¿eh? La defensa no es bienvenida en la legislación procesal ni en los tribunales, y eso se los garantizo. Entonces, en este caso, de este supuesto, el B1, la defensa no realizó el descubrimiento probatorio. ¿Lo puede hacer en la audiencia intermedia? La respuesta es no, no lo puede hacer. Supuesto 2, la defensa hace descubrimiento probatorio. Puede ofrecer sus pruebas en la audiencia intermedia, y ojo porque son dos temas distintos, son dos conceptos distintos. Uno es descubrir las pruebas, es decir, ir con el MP y decirle, señor MP, aquí están. Eso siempre háganlo con un escrito. No, nunca confíen en la inexistencia de la buena fe. La buena fe es un restaurante que viene en el sur de la ciudad. Y la buena fe no existe en las instituciones, porque las instituciones no son personas. Es falso eso de que el MP es una institución de buena fe. No, 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 no. No, no, no. Las instituciones están integradas por seres humanos que responden a intereses políticos, político-criminales, lo que ustedes quieran. Entonces, eso de que la lealtad, eh, no voy a mencionar a Nietzsche, pero la lealtad es una interpretación que queda al arbitrio de otras personas. Entonces, en el supuesto 2, si la defensa hace el descubrimiento probatorio, lleva el escrito al MP y dice, son mis pruebas, ok, muy bien. Ahora, va a ofrecer sus pruebas en la audiencia intermedia. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. El artículo 337, 338, todo establece que la defensa puede en la audiencia intermedia en ese momento decir, estas son las pruebas que voy a ofrecer. ¿Por qué es su derecho de defensa? No. Es que hay un artículo que dice que la defensa podrá presentar en el término de 10 días su escrito de pruebas. Dice podrá, no deberá. Pero como es la defensa, hay que interpretar las cosas de otra manera. Vean ustedes lo siguiente, porque aquí sí aplica la de leer para creer. Vean nada más esta tesis del primer circuito, donde dice que el ofrecimiento de medios de prueba en el sistema penal acusatorio que realice el imputado de los que quiere desahogar, debe formularlo en la fase escrita dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo, porque si no lo hace, sus pruebas se van a excluir. Caray, ¿dónde dice el Código Nacional de Procedimientos Penales en el capítulo de exclusión probatoria que el no presentarlas por escrito es motivo de exclusión? No lo dice. Y regreso a esta cuestión de cómo los tribunales se constituyen y se erigen en el gran legislador. Una cosa es la interpretación de la norma y otra cosa es legislar donde no hay ley. Eso no se puede hacer porque va en contra de las reglas de la lógica, de una interpretación que se hace no en pro persona. No, aquí no importa el artículo primero de la Constitución, por favor. El derecho a una defensa adecuada, eso es una cosa valí. Eso no se puede invocar aquí. Aquí hay que irnos a la legalidad.
a lo que dice la ley y a lo que dicen los plazos. No fuera el Ministerio Público, porque así se le puede dar un plazo mayor. Pero este tipo de interpretaciones, pues son producto de una desafortunada tradición inquisitiva que ha existido en nuestro país durante 3, 4 siglos y que está motivada por muchos aspectos que un día que haya oportunidad, con mucho gusto se los comparto. Pero aquí estamos ante una tesis terrible, 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 que afortunadamente es aislada. Uy, pero si vieran qué gusto le da a la fiscalía andar por todos los circuitos invocándola, porque dicen, no, es que no me lo sé. No le exhibió usted juez las pruebas, no las ofreció por escrito. Ah, entonces, que no las ofreció por escrito, como si estuviéramos en las 7 partidas. Como no lo hizo por escrito, entonces ya no las puede ofrecer ahorita en la audiencia. ¿Dónde dice que no se puede? ¿Dónde queda el artículo primero? ¿Dónde queda la reforma al artículo 17 de la Constitución, párrafo tercero, en lo que tiene que ver que vamos a obviar formalismos y vamos a la solución del conflicto? ¿Dónde queda el derecho a la defensa adecuada? Todo eso no entra en las salas de audiencia. ¿Y por qué? Porque a un tribunal colegiado del primer circuito se le ocurrió decir esto. Pero bueno, es trabajo de nosotros los defensores tumbar ese criterio anacrónico, inquisitivo y lo voy a decir, atávico. Bueno, vamos a continuar con la presentación porque si no voy a generar una rebelión. Nada más déjenme regresar acá para compartir la pantallota y vamos a continuar con los otros temas de la propia audiencia intermedia, que todavía ni siquiera hemos llegado. ¿Qué es la audiencia intermedia? La audiencia intermedia es el filtro. La audiencia intermedia, ¿se acuerdan de las batallas medievales? Ahorita que estamos hablando de la medieval del criterio, cuando los caballeros se van a enfrentar entre sí, los caballeros, no en las guerras. Los caballeros, bueno, tienen que empezar a ver sus lanzas, si las lanzas pesan lo que tienen que pesar, si una no es más larga que la otra, y el juez tiene que revisarlas, tiene que ver que sean las correctas, y bueno, ahora sí, cada quien a su distancia, y vámonos. La audiencia intermedia es eso, es un filtro. Es donde se va a determinar qué pasa y qué no pasa para el juicio oral. De ahí su importancia. Una cosa es el descubrimiento probatorio, sí, pero ahí en la audiencia intermedia se va a decidir qué armas de las que fueron recopilando ambas partes son las que se van a poder usar allá. De ahí depende todo. Si no le dejan pasar a usted el arma que más afiló, ¿cómo va a destazar a su adversario? Metafóricamente hablando, no vayan a llevar un cuchillo como prueba. Bueno, sí se puede llevar el cuchillo como prueba, pero no para usarlo. Vamos a esta tesis que es muy importante. Les sugiero que tomen datos de los números. Es la 20-17059 de la primera sala. Esta tesis, la 20-17059, define, da una clase, da una cátedra de lo que es la audiencia intermedia. Entonces, en la grabación que va a quedar, ustedes la van a poder consultar, pero tomen nota, 20-17059, esa es la tesis que define qué es la etapa intermedia y su importancia. Bueno, vámonos ahora a regresar a lo que estamos viendo, ya que sabemos cuál es la importancia de la audiencia intermedia conforme a lo que establece la primera sala. Sí es una tesis aislada, pero lo está diciendo la primera sala, y si lo dice la primera sala es por algo. Podamos estar o no de acuerdo, pero si lo dice la Corte, pues se acabó, ¿no? Realismo jurídico. Bueno, la tesis rectora, señores y señores, en el tema de la audiencia intermedia es la 74 diagonal 2018. Esa es la tesis de la que tenemos que partir forzosamente y es una tesis de jurisprudencia que enseguida se las voy a participar. Aquí tenemos la tesis a la que me estoy refiriendo, que es una tesis de jurisprudencia, por lo tanto es más que obligatoria, y su título es Violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal acusatorio. No son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. Esta tesis va a decir que el juicio, el sistema acusatorio, es una especie de salones, etapas, que tienen puertas sucesivas
y que cada que se sale de un salón para pasar a otro, se cierra esa puerta. Cada que pasamos de una etapa a otra, se van cerrando las puertas. Por ejemplo, audiencia inicial, control de la detención, sí, se debate. ¿Se pueden aportar pruebas? Claro que se pueden aportar pruebas para demostrar lo ilegal de una detención, por supuesto. Pero una vez cerrado el debate y determinado que la detención es legal, se cerró ese debate, se cerró ese tema. Asunto concluido. No podemos en la vinculación aludir al tema de la detención ilegal. No, salvo que vayamos a hacer un argumento de prueba ilícita derivada de. Eso es otra cosa. Pero no puedo venir a decir en la petición de vinculación o en oponerme a la petición de vinculación, es que fue detenido indebidamente, es que no había flagrancia. No, no, eso ya fue, ya se acabó y vámonos a la que sigue. Y en la vinculación, correcto, se arma el debate, queda uno vinculado, bien. Si llegamos a la etapa intermedia, ahí es en el momento en el que tenemos que hacer las argumentaciones correspondientes, no en el juicio oral, salvo se trate de prueba ilícita. Nada más aquí quiero ser muy claro, porque es muy técnico. Si tenemos un debate de prueba ilícita en la intermedia y a pesar del debate esta prueba pasa al juicio oral, nada impide que durante el juicio oral, a través, por ejemplo, de la prueba de refutación o del contrainterrogatorio, se acredite la ilicitud de la prueba. Eso es distinto, porque una cosa va a ser argumentar y otra cosa va a ser demostrar en juicio la ilicitud de la prueba. Pero bueno, es un tema diferente. Regreso a la tesis 74, diagonal 2018. Etapa que se pasa, que se supera, etapa que se cierra. Por eso la importancia de saber hacer los alegatos, los argumentos correspondientes en la etapa que corresponde. Vamos nuevamente a la exposición. Estamos ahora en el siguiente tema. Hay que distinguir derechos procesales adjetivos de los derechos humanos. Son cosas distintas y ahí está la importancia del concepto de irreparabilidad. Ojo con esto. Una cosa es un derecho procesal, otra cosa es un derecho humano. Se les conoce como adjetivos o sustantivos. Ejemplo, derecho procesal, la notificación, por ejemplo. Derecho procesal, quiero aportar una prueba con relación a la reparación del daño. Bien. Derecho humano, el derecho a la defensa adecuada, el derecho al debido proceso. Son situaciones distintas. Cuestiones de plazos, incidente de personalidad. Incidente de personalidad es un tema de derecho procesal. No te permito esta prueba. Si no me permite esa prueba, ¿tiene que ver con un derecho procesal o con un derecho humano? Ahí está el cuidado. Vamos a desentrañarlo. Es un esquema que espero no les resulte complejo, pero eso es todo lo que puede pasar en una audiencia intermedia. ¿Ok? Lo que no está aquí está fuera de la audiencia intermedia. Voy a explicar por qué. Vamos, es un esquema un tanto con el uso de la matemática, de la lógica, que es el siguiente. Vámonos al primer supuesto, el A1. El Ministerio Público en la audiencia intermedia ofrece pruebas que son de carácter procesal. Por ejemplo, la entrevista de la víctima, el testimonio de la víctima. ¿Correcto? Bien. Esta prueba se la admiten al Ministerio Público. Nosotros decimos, no, es que no tiene que permitirle esa prueba. El argumento que hayamos hecho nos dan palo. Y el juez dice, sí se la admito, le admito esa prueba que es de carácter procesal. No lo va a decir así el juez sabe que es una cuestión de carácter adjetivo, se admite esa prueba. Ahora, la pregunta es, contra esa admisión de la prueba, ¿qué medio de defensa tiene la defensa? Hago un paréntesis. Hay un recurso ordinario que se llama apelación.
Bueno, tengo que mencionar que también existe la revocación, pero la revocación aquí no opera, por favor, porque la revocación es solamente contra resoluciones que no tuvieron trámite, que no ameritó sustanciación, que no ameritó debate. Entonces, la revocación quitémosla de nuestra mente en lo que tiene que ver con la audiencia intermedia. Estamos ante una prueba de la Fiscalía que es admitida y que nosotros no la queremos porque no nos conviene, porque consideramos que está en alguno de los supuestos que establece el Código Nacional. ¿Procede la apelación? No, la apelación no procede. La apelación solo procede contra exclusión de pruebas. Ah, bueno, entonces si no procede contra la exclusión, procederá el amparo indirecto. Claro, porque tenemos derecho a pedir acceso a la justicia, a los tribunales que se revise. No, no, no. Tampoco procede el amparo porque no hay irreparabilidad. ¿Cómo que no hay irreparabilidad? No, no hay irreparabilidad porque no te está violando un derecho humano, te está violando un derecho procesal. Eso no tiene nada que ver. Hay dos cosas diferentes. Un derecho procesal a un derecho humano. Si tú me vienes a promover un amparo porque te admitieron una prueba que a ti no te gusta, lo que tenías que haber hecho es irte al juicio oral y allá, a través de tus técnicas de litigación, desacreditar la fuente de la prueba o evidencia de contradicción para minorar su valoración. Eso es lo que tienes que haber hecho. Pero el que te vengas a promover un amparo indirecto contra esto, te voy a invocar inmediatamente la siguiente tesis. Vamos a ello. Vean ustedes. Y ahorita nos regresamos al esquema. En la tesis 2020-561, medios de prueba en el proceso penal acusatorio y oral. Contra el auto que los admite en la etapa intermedia es improcedente el juicio de amparo indirecto. De los 32 circuitos, 33 circuitos que tenemos en el Poder Judicial Federal, el mejor circuito del mundo mundial es el 17º. Es el mejor. Pésele a quien le pese. Es el de Chihuahua. Entonces, mi sugerencia es que siempre que vayan a ver tesis, vean de dónde es el circuito, porque hay unos circuitos que pobres gobernados, pobres quejosos. No los voy a mencionar acá porque no es el tema, pero siempre que vean ustedes, decimos séptimo circuito, es el que más experiencia tiene. Solo como datos estadísticos les digo que en torno a la etapa intermedia hay 40 tesis sobre los temas y subtemas de la audiencia intermedia. No ha habido más porque pues ya nos agarró aquí la pandemia, pero bueno. Esta tesis, la 2020-561, es la que le va a decir a usted la diferencia entre derechos sustantivos y derechos adjetivos. Por lo tanto, si al MP le admiten una prueba que a ustedes no les gusta, no procede ahí el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de un aspecto de carácter netamente procesal. La acreditación de una personalidad, por ejemplo, un dictamen pericial en evaluación para efectos de la reparación del daño. ¿Me explico? Porque eso tiene que ver con la pena, con la posible pena. Sí, no van a reclamar, es que me está violando el principio de presunción de inocencia. No, eso no tiene nada que ver. Bien, entonces vamos a regresar a nuestro cuadrito, que espero que les pueda ser funcional, porque a través de ese cuadrito es como podemos saber en dónde estamos en efectos de nuestra estrategia. Regresamos al cuadrito. Vean ustedes. Ya el A1 resolvimos que no procede. Ok, ahora el Ministerio Público, estamos en el MP, el MP ofrece pruebas de carácter procesal, no se las admiten. ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? Aquí la defensa obviamente va a celebrar, va a decir que bueno, no le aceptaron esa prueba. Se la excluyeron. Pero ante esa exclusión, el Ministerio Público tiene el recurso de apelación. Bien, asunto resuelto. Vámonos a los dos supuestos que tienen que ver con temas de derechos humanos. El MP ofrece una prueba que nosotros consideramos es violatoria de derechos humanos, pero quiero ser muy cuidadoso en lo que les estoy diciendo. El hecho de que el abogado o la abogada lo considere, no se trata de un tema de creencia. No podemos llegar a un tribunal a decir, es que yo creo que sí, es que a mí se me hace. No.
Si nosotros decimos que esa prueba es violatoria de derechos humanos, es porque tenemos la evidencia de que así es, como por ejemplo una confesión obtenida por tortura, pruebas de un cateo ilegal, por ejemplo, pruebas derivadas de una inspección donde no había sospecha fundada o sospecha razonable para hacer una inspección, etc., etc., etc. O que hayan obtenido un fluido mientras el imputado estaba sedado con suero ahí en la camilla y dijeron, pues de una vez aprovecha y sácale un chorrito de sangre para comprobar que esa es la persona. Por ejemplo, que hay cantidad de casos de violaciones a derechos fundamentales. Y el Ministerio Público llega muy feliz a la audiencia. Ya sabemos nosotros de esa prueba porque nos hizo el descubrimiento probatorio, ya tenemos que ir preparados con las tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratados internacionales, todo el discurso, etcétera, y nos aventamos ahí en el debate, y a pesar del debate dice el juez, no, bueno, para mí sí es importante esa prueba. Si se violó o no derechos humanos, eso ya debatan ustedes allá en el juicio de amparo. Caray, a ver, stop. Si es una prueba que tiene que ver con la prueba ilícita, ¿con qué derecho humano está conectado? ¿O acaso me van a decir que el tema de una prueba ilícita es de carácter procesal? ¿Saneable? No. El tema de la prueba ilícita está conectada con un derecho humano que se llama debido proceso. Vamos a llevar un juicio con las formalidades esenciales del procedimiento y una de las fundamentales esenciales del procedimiento es que no haya pruebas ilícitas a través de las cuales va a ser juzgado. Entonces, en ese caso, cuando el juez ha dicho, sí, sí, que pase la prueba, ya háganse bolas en el juicio oral, ahí entonces, ¿qué va a pasar? ¿Procede el juicio de amparo? Porque es una admisión de prueba. No puedo apelar porque el código no me dice, procede la apelación también cuando te admitan una prueba de tu contraparte. No. Entonces nos tenemos que ir al amparo indirecto. ¿Procede el amparo indirecto? Vamos a verlo. Anoten ustedes 2020-231. Ese es el criterio que tenemos que invocar. Aquí está, 2020-231, y vámonos a la pantalla correspondiente de esta relevante tesis. 2020-231. Actos o resoluciones relativos a la etapa intermedia o de preparación a juicio del procedimiento penal. Al constituir generalmente actos de imposible reparación, pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto. ¡Wow! Muy bien. Y esta tesis es tan importante porque regresa a la tesis original que les platiqué, la 74-2018. No va en contra de esa tesis jurisprudencial, que habla del amparo directo. Y de ahí toman el argumento para decir, claro que se puede analizar. ¿Por qué? Porque hay una posible irreparabilidad. ¿Cuál es la irreparabilidad? El debido proceso de la persona de que esta prueba llegue a un juicio oral y que en ese juicio oral se desahogue y ya no se pueda regresar a otra etapa. Entonces, en la etapa intermedia, sí procede que vayamos al amparo cuando un juez admite pruebas que son violatorias de derechos sustantivos. Y además podemos pedir suspensión, porque recordemos que cuando hay apelación contra la exclusión de una prueba, el efecto, además de mandarlo a la alzada, es que se suspende la vista del juicio oral hasta que se resuelva la apelación. Y en el amparo hacemos lo mismo. La ley es muy clara. La ley de amparo sobre ese efecto. Pide una suspensión y pide suspensión que no haya juicio oral hasta en tanto se resuelve esto. Porque si no, imagínense, nos damos al amparo y se celebra el juicio oral. ¿Ya de qué nos sirvió? No, no, no. Esto es lo importante. La irreparabilidad consiste en todo aquello que el juez de control en la audiencia intermedia deja pasar, siendo que existe un debate sobre violación a derechos humanos, se hace al debido proceso, por lo que tiene que ver con la ilicitud de la prueba o un segundo supuesto, violación de la defensa adecuada cuando no me dejan presentar las pruebas que para mí son pertinentes. Ese es otro supuesto que vamos a analizar de inmediato. Pero bueno, esta tesis es obviamente del 17º circuito, y déjenme que regresemos, tenemos que regresar a nuestro cuadrito, que es muy bueno, además está muy bonito. Vamos con nuestro cuadrito.
Aquí está el cuadrito. Bien. Vean ustedes, si son temas sustantivos, sí procede el amparo de la defensa y la tesis la 2020-231. Si logramos en la audiencia intermedia acreditar la ilicitud de la prueba y el juez no admite, la excluye, entonces el Ministerio Público se podrá ir a una apelación. Listo, sí, que se vaya en apelación y todo. Nos vamos a la adhesiva y vamos a citar como criterios la 2020-31, la 2015-330, la 2021-700. Tenemos argumentos para sostenerlo. Obviamente que estos argumentos los vamos a tener que hacer desde la intermedia. Eso es muy importante. Se nos pasa la oportunidad, se acabó, quedamos fritos. Por último, para terminar, la defensa. Cuando la defensa ofrece pruebas procesales y se les admite, bueno, pues el Ministerio Público se puede ir al amparo. No, no se puede ir al amparo, ya se amoló. Si la defensa ofrece pruebas en el ámbito procesal y no se las admiten, nos damos primero a la apelación y luego al amparo indirecto, pero en el amparo indirecto nos van a decir, no procede porque son cuestiones procesales, se acabó, nos quedamos en la apelación. Si la defensa ofrecemos pruebas que pretenden demostrar violaciones a derechos humanos y no las admiten, el Ministerio Público ya no puede hacer nada. Pero si nosotros queremos aportar una prueba que tiene violación de derechos humanos y no nos las admiten, ¿qué va a pasar en ese supuesto? Nosotros estamos aportando pruebas. Bueno, pues tenemos que agotar el principio de definitividad, apelación y luego el amparo indirecto. Les voy a poner un caso de este supuesto. Vamos rápidamente para que quede claro esta situación tan importante. Tenemos un asunto donde nuestro imputado, nuestro acusado, fue señalado por un coimputado que ya se fue porque aceptó un procedimiento abreviado, ya se huyó, o se volvió testigo colaborador, pero la imputación que le hizo a nuestro representado le hizo bajo tortura. Casi no se da la tortura, ¿verdad? Bueno, entonces yo quiero acreditar que la imputación que le hicieron a mi defenso, su coimputado, fue bajo tortura. Y va a decir la fiscalía, no, yo no me opongo porque no es una prueba pertinente que tenga que ver con el hecho, ni con la participación de la persona. Y el juez, pues ya sabe, ¿no? No, sí, no se la admite, no tiene nada que ver. Yo no la admito, la excluyo. Ándale, excluidota. Entonces aquí tenemos esta tesis, que es la 20-10-825, acto de imposible reparación, irreparabilidad. Lo constituye el desechamiento de un dictamen psicológico ofrecido por el procesado para acreditar que su culpado sufrió actos de tortura al rendir su declaración en la que proporcionó datos que lo incriminan en el delito que se le impone. ¿Ven? Pues como ustedes pueden advertir, sí, desde luego que es un tema técnico, es un tema complejo, pero la verdad es, haciéndole a los esquemas, podemos salir avantes. En conclusión, la irreparabilidad está en función de que se viola un derecho humano. Si hay un derecho humano que se está violando, podemos irnos al amparo siempre y cuando respetemos el principio de definitividad. No se olviden, un juicio oral es una guerra, pero para poderla ganar hay que vencer en la primera batalla, que es la audiencia intermedia. Doctor Carlos Daza, a nuestro director, el doctor Contreras Bustamante, gracias por esta oportunidad. Ahí está. Queremos agradecerte, mi querido Alejandro Regino, no sin antes hacerte algunas preguntas que nos está haciendo mucha participación, mucha gente. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Ok, entonces yo quisiera preguntarte lo siguiente. Son muchísimas preguntas, mira, unas 15 preguntas, pero vamos a seleccionar algunas 4 preguntas exactamente. Primero, Melanie Ábalos nos dice respecto a en la calificación legal del hecho, ¿qué pasa con la reclasificación jurídica en la etapa intermedia? Bueno, hay que tomar en consideración que la reclasificación de los hechos solamente se puede dar en lo que tiene que ver, primer parte, es en el auto de vinculación. Antes de dictar el auto de vinculación, el juez de control puede decir, señores,
voy a cambiar la clasificación que me propone el MP y les aviso a ustedes defensores para que hagan lo que tengan que hacer. Primer momento. Segundo momento, cuando el Ministerio Público realiza la acusación, ahí en ese momento él puede cambiar, varía la clasificación. Y la defensa, bueno, pues en ese momento de la acusación lo hace saber, si tiene algo que debatir, se debate y el juez en la audiencia correspondiente va a determinar lo correspondiente. Y el tercer momento es cuando el Ministerio Público formula sus alegatos de clausura. Esas son las formas que se presentan. Perfecto. Aquí dice Brian Collin, ¿qué piensas de las excepciones de previo y especial pronunciamiento en la etapa intermedia? Son importantes, son relevantes, es una circunstancia que se trajo de la teoría general del proceso al sistema acusatorio y que sirven, por ejemplo, cuando se tiene que ver aspectos de la competencia, como por ejemplo puede suceder y sucede cuando hay una querella por parte del apoderado de una empresa que ya no era apoderado al momento en que hizo la querella. Ahí podemos hacer una excepción de esa naturaleza, entre muchas otras. Aquí me dice Roxana, la tesis que pone es del quinto circuito de colegiados. ¿Qué obligatoriedad tiene en el primer circuito después de la nueva ley de amparo? Es una pregunta muy importante porque me va a permitir compartir con ustedes esta posición. Tenemos que dejar e impedir que los jueces se sigan comportando como jueces de aldea. El argumento que siempre utiliza un juez para no aplicar una tesis es que no me obliga, no me obliga, no es de mi circuito. Es decir, ¿se acuerdan cuando Santana hizo México en departamentos? Parece un santanismo. Es decir, también tiene que ver con lo siguiente. Si invoco una tesis, tengo que invocar y explicar el argumento, desarrollar el argumento. No solamente decir, invoco la tesis número tal del quinto circuito. No, 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 no. A ver, señor juez, esta es mi argumentación. Mi premisa mayor, premisa menor, mi conclusión, y me apoyo en esta tesis que dice esto, bla, 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 bla. El juez no puede, porque comete un delito, decir, no me obliga. No, sí, no, ya sé que no te obliga, ya no estoy diciendo que te obligue. Lo que tienes que hacer es contestarme mi argumento que estoy dando. Porque si no lo haces, primero me estás impidiendo un acceso a la justicia y estás dejando de resolver en su fondo un planteamiento que te estoy haciendo. Esos jueces de aldea que dicen, no, 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 no es de mi circuito, no, 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 señores, la razón, el conocimiento y el derecho no obedece a circuitos. Se argumenta, se invoca y se expresa el argumento. Ahora van a decir que lo que se piensa en Chihuahua no vale en Michoacán. Si no vale, ¿por qué no? No nada más porque no es aplicable conforme a la ley de amparo, no. Te estoy exponiendo el argumento, el argumento. Mi querido amigo, quiero cerrar esta plática parafraseando a mi querido don Fernando Castellanos Tena. Don Fernando decía en sus exámenes doctorales, ya eres doctor, ahora te falta ser doctor. Hoy acabas de demostrarnos con tu formación, con todo lo que has trabajado para el derecho penal, principalmente para nuestra facultad, que ya eres doctor, lo que te falta es el doctorado. Entonces, realmente va a ser un mero trámite verte obtener ese grado de doctor, porque hoy nos acabas de dar una cátedra de algo que es muy importante para todos los que nos quedamos a litigio y para todos los que nos están viendo. Tan es así que cuando tienes tantas preguntas, pues despertaste o abriste un sarcófago y hoy estás dándonos muestra de todo lo que tiene esta gran problemática de este nuevo sistema, que ya no está tan nuevo, ya tiene 4 años y sigue todavía dando de qué hablar. Te agradezco a nombre de nuestra Facultad de Derecho, a nombre de nuestro director, a nombre de Ricardo Rojas Arévalo y a nombre del colegio, que nos sentimos muy orgullosos de tener gente de tu capacidad procesal y penal dentro de este claustro académico que es el Colegio de Profesores de Derecho Penal. Muchas gracias, mi querido Gabriel Regino, de veras de corazón, un saludo a ti, un fuerte abrazo, porque nos conocemos de toda la vida y es un gusto que estés destacando en este ámbito. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, y saludos a todos. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Los esperamos hoy en la tarde, 4 de la tarde, con nuestra catedrática de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la maestra Patricia Gallo. Ojalá nos puedan acompañar. En un rato más estaremos trabajando esto y ahí nos sintonizamos por la página del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Un fuerte abrazo a todos y gracias.